Y nada, pues vamos con las noticias del día, las noticias de las 7, con don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Empezamos este tramo informativo hablando de las elecciones catalanas, porque empieza la recta final de las campañas de cara a lo que serán los comicios del 12 de mayo. Este fin de semana los candidatos de los partidos constitucionalistas se movilizaron cumpliendo con sus compromisos de campaña. Alejandro Fernández estuvo en Badalona y Salou. Vamos a recuperar para Cataluña la libertad innegociable frente al señalamiento al que piensa distinto, al que nos han sometido en el proceso. Vamos a recuperar la igualdad innegociable también entre todos los seres humanos y no el privilegio de la casta política nacionalista o del Partido Socialista que se creen intocables frente a la ley. El candidato del PP catalán estuvo acompañado del líder de su partido, quien reforzó su discurso sobre la libertad en Cataluña. Esto dijo Feijóo. Nos quieren censurar, pues vamos a responder con libertad. Nos quieren arrinconar, pues aquí estamos. Nos quieren dividir, pues aquí estamos en la calle y iremos a las urnas. Nos quieren que nos callemos. Eso no es posible, porque nunca se puede callar a la mayoría de los españoles. Hablaremos el 12 de mayo y cada día, porque esto es España. Y España es Cataluña. Por su parte, los candidatos de Vox estuvieron el fin de semana congregados en Gerona y Cornellá, donde Ignacio Garriga también hizo un llamado por la libertad, por recuperar la libertad en Cataluña. Vamos a trabajar para que Cataluña vuelva a ser aquella Cataluña en la que nacimos, esa Cataluña en la que algunos crecisteis, esa Cataluña que era segura y esa Cataluña que era libre. No nos resignamos a recuperar esa Cataluña, a darle ese cambio de rumbo y a decirles a unos y a otros que les vamos a lanzar a la papelera de la historia. El candidato de Vox por Cataluña estuvo respaldado por el líder de su partido, Santiago Abascal, quien puso el foco en el problema migratorio de Cataluña y señaló a quienes lo han permitido. Le pegan a uno un tiro en la cabeza y sigue la fiesta. Dice un concejal que no toda África cabe en un pueblo y se monta la de San Quintín. Se rasgan las vestiduras, los de Esquerra Republicana, los sociatas y los culpables precisamente de la inseguridad y de la degradación de barrios como este. Por lo tanto, Iván, tienes todo el respaldo de Vox. No toda África cabe en Cornellá. Cornellá es Barcelona, es Cataluña y es España. Ni es Marruecos ni es África. De esta manera inicia una semana que representa la recta final para las elecciones en Cataluña y unas elecciones en las cuales la inmigración, la libertad y la seguridad jugarán un papel muy importante para el electorado. Bueno, pues encaramos la última semana de campaña. Ha habido distintas encuestas que han salido y además enormemente interesantes. Luego las comentaremos a las 7:30. Se están perfilando tendencias que apuntan a que esta última semana de campaña va a haber un movimiento de voto brutal. El número de indecisos es todavía grande y se están empezando ya a visualizar determinadas tendencias. Luego les hablaré más en detalle de ello. Pero vamos, que de aquí al domingo les puedo hacer un vaticinio. Los nervios van a cundir en determinados partidos. Al final estamos encarando una campaña electoral donde se percibe un cierto, ¿cómo les diría yo?, hartazgo de todo el mundo separatista, que en esta ocasión se presenta dividido en pues un número inenarrable de partidos. Está por un lado Puigdemont, por otro lado está RC, por otro lado está CUP, por otro lado está los de Podemos, Sumar o lo que quiera o que sea ese mundillo. Y después está otro que se llama Alhora Cataluña o algo por el estilo, que no parece que se vaya a comer un colín en las elecciones según las encuestas. Y por último, el sexto partido separatista, el de la alcaldesa de Ripoll, Orriols, que tiene el mismo discurso de Puigdemont, pero complementado con un discurso anti-inmigración. Eso nos da 6 partidos en la órbita separatista a los que hay que unir el jefe de todos ellos,
el Partido Socialista, que es la cabeza del golpe. Por tanto, el golpismo, el separatismo en Cataluña cuenta con 7 partidos que tienen que repartirse los votos. En el Frente Constitucional, pues hay 2, PP y Vox, y que cada uno elija el que más le guste o el que menos rabia le dé y que vote lo que quiera. Pero eso sí, por favor, el domingo que viene no se queden en casa. Cada no voto es un voto para el Frente Separatista, y es importante lanzar un mensaje contundente en estas elecciones, mensaje contundente en el sentido de demostrar que el constitucionalismo, como las encuestas apuntan, avanza. Poco o mucho, me da igual, pero el domingo tiene que lanzarse ese mensaje. Y mucha atención a las palabras del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, quien, estando presente en un acto conmemorativo del Holocausto en Austria, aprovechó el momento para promover su ley de memoria democrática. Yo apelo al señor Feijóo. Yo apelo a que diga claramente si está o no con las Naciones Unidas, si defiende o no los derechos humanos. Si hoy que estamos aquí, 79 aniversario de la liberación del campo de Mauthausen, que lo tengo aquí a mi espalda, está de acuerdo en que esto no vuelva a ocurrir nunca más. ¿Qué le parece que las Cortes de Aragón hayan eliminado una disposición que homenajea a los hombres y mujeres de Aragón que perdieron la vida en los campos de concentración? Si le parece eso riguroso, serio, coherente, humanitario. Apelo al máximo responsable del Partido Popular a que también llame al orden a sus presidentes autonómicos. Las declaraciones las ha hecho durante un evento conmemorativo de la semana en la que se recuerda a los más de 6 millones de víctimas del Holocausto, donde el ministro quiso frivolizar en las comparativas para atizar al Partido Popular y a Vox. La verdad es que carecen completamente de vergüenza. Ya saben ustedes el episodio, el último bulo de los del bulo del culo y la navajita plateada y los sobres con balas. Son expertos en bulos, son expertos en montajes. El último montaje ha consistido en que le han encargado a 3 tíos que de vez en cuando hacen informes para la ONU que hicieran un informe criticando la derogación de las infames leyes de memoria histórica que la izquierda ha impulsado en distintas autonomías. Y bueno, pues lo que querían era, oye, hazme un informe diciendo que eso atenta contra los derechos humanos. Y entonces, efectivamente, pues los propios esos, que me gustaría saber cuánto han cobrado por la jugada, hacen su informe. Y entonces, como son tíos que de vez en cuando hacen informes para la ONU, coge y la maquinaria de propaganda del Partido Socialista lo difunde aquí en todos los medios diciendo: la ONU dice que lo que están haciendo con las leyes de memoria histórica los gobiernos conjuntos de PP y Vox en algunas comunidades autónomas atenta contra los derechos humanos. Ven ustedes cómo la izquierda en este país miente siempre, engaña siempre, fabrica siempre bulos. Es una máquina continua de manipulación de la opinión pública. La ONU no ha dicho nada. Hasta los de Neutral, que no son precisamente de la fachosfera, han tenido que salir a aclarar que no hay ningún informe de la ONU que diga eso. Bueno, pues después de aclarado, después de denunciado, oiga, que están ustedes de nuevo manipulando, les da igual, lo siguen repitiendo. Y ayer Ángel Víctor Torres se permite, desde el campo de concentración de Mauthausen, decir que es que las leyes de memoria histórica no tienen ni siquiera vergüenza para utilizar el tema del Holocausto al servicio de sus mentiras. Y encima lo hace un señor que forma parte de un gobierno donde la mitad de los que lo componen son abiertamente antisemitas y están pidiendo que el gobierno rompa relaciones con Israel y denuncie a Israel ante la opinión pública internacional. Es decir, que los reyes del antisemitismo gubernamental, que eso es el gobierno de Sánchez en estos momentos dentro de la Europa occidental, resulta que se van a un campo de concentración, uno de los ministros, a un campo de concentración donde los nazis masacraron a judíos, a tratar de utilizar el campo al servicio de su bulo, de que la ONU ha dicho no sé qué. No tienen límites, carecen por completo de escrúpulos y de vergüenza. Y tenemos que interiorizarlo, que el combate contra esta gente
no se puede nunca limitar a contestarles. Por supuesto que hay que contestarles, por supuesto que hay que dejarles en evidencia, por supuesto que hay que denunciar sus bulos y demostrar sus mentiras, pero eso no basta, porque como son una máquina de fabricar bulos, por cada uno que desmientes, te han sacado ya dos nuevos. A esta gente lo que hay que hacer es echarles del poder, por medios democráticos, pero vamos, rompiendo con ellos todo tipo de contacto. Esta gente es un peligro para la democracia. En una democracia no puedes tener una opinión pública informada cuando tienes a un gobierno o tienes a la mitad del espectro político desinformando continuamente. Por supuesto que Sánchez tiene razón cuando dice que los bulos son un problema en democracia. Sí, claro. En lo que no tiene razón es en pretender luego echarle la culpa a los demás. Ellos son los fabricantes de bulos. El PSOE, sus medios de comunicación pagados, sus periodistas adictos. Ellos son la máquina de fango y de desinformación. Y esta gente, o les echamos del poder, y eso pasa, por supuesto, por romper cualquier tipo de negociación o de legitimación de este gobierno, o van a acabar con la democracia, porque no conocen límites. Ángel Víctor Torres, además, se va a montar el numerito en Mauthausen, pues supongo yo que, entre otras cosas, para continuar con las cortinas de humo. Escuchen esta otra noticia que conocíamos también ayer. Y es que precisamente en cuanto al caso de las mascarillas, mucha atención porque la Fiscalía Europea ha decidido citar a declarar al exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, en medio de la investigación adelantada por esta trama. Domínguez está precisamente investigado como presunto autor de un delito de prevaricación y otro de tráfico de influencias, cargos por los que también se investiga a la entonces directora de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud, Ana María Pérez. Según la investigación, los funcionarios se habrían llevado una mordida de 100.000 euros dentro de un contrato de 4 millones de euros con la empresa RR7 United por la entrega de 1 millón de mascarillas, unas mascarillas que nunca llegaron al Servicio Canario de Salud. No es el caso de las mascarillas de Koldo, es el otro caso mascarillas. Es que todo el PSOE es una corrupción relacionada pues con todo, pero en particular con la pandemia. Aquí, como salimos a escándalo del PSOE casi por semana, pues ya se nos van olvidando las cosas. El caso Koldo vino a tapar el caso Berni. El caso Berni vino a tapar los casos anteriores de corrupción en Canarias. Lo de la corrupción en Canarias con las mascarillas fue tremendo. Estaba de presidente canario Ángel Víctor Torres, este que no tiene ningún escrúpulo en irse a soltar bulos al campo de concentración de Mauthausen. Estando Ángel Víctor Torres, el Servicio Canario de Salud, en plena pandemia, pide unas mascarillas, se gasta unos millones de euros y al final las mascarillas ni llegaron. Ahí no es que se llevaran comisión por adquirir mascarillas, es que se llevaron comisión por no adquirirlas. Y ahora resulta que ayer la Fiscalía Europea, que ya ha recibido los informes de la UDEF con todas las transcripciones de los teléfonos de los implicados, etcétera, pues ha llamado a declarar al principal de los imputados de esa trama de la que se sospecha que está en conexión con la del Tito Berni, de la que se sospecha que está en conexión con la de Koldo. Vamos a ver en qué queda el asunto, pero por lo pronto ya tenemos en Europa, entre comillas, judicializado el caso de las mascarillas, y aquí está de ministro el señor que gobernaba en Canarias cuando se pidieron por millones de euros unas mascarillas que al final resultaron ser falsas y no se pudieron ni utilizar. El servicio de aduanas tuvo que destruir la primera remesa y creo que la segunda no llegó ni a llegar. Y aquí sigue el ministro que antes era el presidente de la comunidad autónoma y nadie le cesa. ¿Y nadie le cesa? ¿Por qué? Pues porque todo es un inmenso marasmo de corrupción. El PSOE es la corrupción. El PSOE es el partido más corrupto de nuestra historia democrática. Mires donde mires, y luego vamos a ver algunos otros casos a lo largo de este noticiero, pues siempre das una patada y sale un socialista corrupto. Es tremendo. Y encima
con su maquinaria de fango, se dedican a lanzar bulos contra los demás, se dedican a lanzar, es que el PP, es que Ayuso, es que... No, sois una panda de ladrones. Pero vamos, de ladrones al por mayor. Todos los casos sumados del Partido Socialista superan, pero vamos, en varios órdenes de magnitud, a los casos sumados de todos los demás partidos. Son ustedes un cáncer para la democracia, queridos socialistas. Y mientras los electores no se den cuenta de ello, mientras que los electores no se den cuenta de quién es la máquina de fango, quién es la máquina del bulo, quién es la máquina de la corrupción y del latrocinio, pues esta gente se seguirá creyendo con derecho a robar todo lo que se les pone por delante. Y en la información internacional hablamos de la crisis institucional entre el gobierno de España con la República de Argentina, gracias a los comentarios que el ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, profirió este fin de semana en contra del presidente argentino Javier Milei. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milei en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de yo dije, el comentario del ministro de Sánchez llegó rápidamente al presidente de Argentina, quien no tardó en responder al insulto con una carta emitida por la oficina de la presidencia del país sudamericano, donde condenan las palabras de Puente y de paso señalan los escándalos en los que ha estado involucrado el presidente del gobierno de España y su entorno en los últimos días. En el comunicado también se señala que Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse. Se asegura que ha puesto en peligro la unidad del Reino de España por pactar con separatistas y se afirma que ha puesto en riesgo la seguridad de las mujeres españolas, permitiendo la inmigración ilegal de quienes atentan contra su integridad física. Por su parte, el ministro del Interior de Argentina afirmó el sábado en Radio Mitre que pediría la renuncia de Óscar Puente por lo sucedido. Me parece indignante, ¿no? Yo escuché esa especie de stand-up que hizo este señor y me parece un irresponsable. Él no puede exponer a un gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por la cantidad de descendientes de españoles que viven en nuestro país, por la ayuda que la Argentina le ha prestado a España durante tanto tiempo. Una falta de respeto de semejante magnitud de un integrante del gabinete del presidente Sánchez me parece realmente inusitada. Yo creo que... y la respuesta... No quiero meterme dentro del gobierno español, pero si yo fuera el presidente le pediría la renuncia. Son las palabras del ministro del Interior, Guillermo Francos. Y en cuanto al gobierno de España, la única respuesta frente al escándalo ha llegado por parte de la cuenta de Twitter del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde condenan lo que para ellos son términos infundados usados en la carta de la presidencia de Argentina. El Partido Socialista, como todos los matoncillos de colegio y de barrio, pues se dedica a meterse con aquel que cree que se va a chantar. Sale toda la maquinaria del Partido Socialista a sacar la foto del narco del barco de Feijóo, y venga con la foto del narco del barco. Sale el Partido Socialista y venga, o sus aliados, y venga la lona con la imagen del hermano de Ayuso, etcétera, etcétera, etcétera. Y se piensan que todo el monte es orégano, que tienen la misma cobertura mediática para sus operaciones de desinformación que tienen aquí en España. Y resulta que no, porque aquí en España, pues bien caro que nos cuesta a todos los españoles que el Partido Socialista tenga una maquinaria de desinformación a su servicio las 24 horas del día. Pero fuera de España, pues no la tiene. Y fuera de España, pues la gente, pues en fin, no aguanta el matoncillo de colegio o de barrio ni un milímetro. Y no se le ocurre otra cosa al maleducado de Óscar Puente que sugerir que Javier Milei, el presidente argentino, ingiere sustancias. Y eso lo dice
Óscar Puente, el del partido del Tito Berni, el del partido de esas fotos donde estaban ahí con las muchachas estas y con, en fin, algunas actitudes de esnifamiento de vaya usted a saber qué. Eso lo dice Óscar Puente, acusa a los demás de ingerir sustancias. Óscar Puente, el del partido del caso de los ERES, donde había uno que se gastaba en pilinguis y en cocaína, según declaración judicial, lo que iba robando del dinero de los parados andaluces. Ajá. Ven ustedes, siempre es lo mismo. La izquierda siempre acusa a los demás de lo que ellos cometen. Pero claro, resulta que en el resto de los países, pues hombre, las instituciones se respetan a sí mismas. Y la carta contra Sánchez en respuesta a la payasada de Óscar Puente, pues ha sido durísima, diciéndole a Sánchez que está destrozando España y que además que se dedique a dar explicaciones por la presunta corrupción de su mujer en vez de intentar insultar a otros. Y entonces el Ministerio de Asuntos Exteriores saca una nota así, en fin, como protestando por la dureza de la nota argentina, pero ya han metido la marcha atrás. Pues porque en ese tipo de enfrentamiento, Sánchez, que es quien tiene que darnos explicaciones de a qué se dedicaba su mujer y a qué se dedicaba su partido, pues tiene mucho más que perder. Pues anda que han ido a meterse con uno bueno, con Milei. pero ¿qué se han creído ustedes? ¿Que pueden hacer lo que quieran en todas partes del mundo? Pues no, hombre, no. En otras partes del mundo no contáis con una brigada mediática bien engrasada, con cheques, con cargo al dinero de los impuestos de todos. Tenemos al otro lado de las ondas a doña Laura Fernández Cañas, de OK Diario, para que nos cuente qué trae hoy OK Diario en portada. Buenos días, doña Laura. Muy buenos días, don Luis. Semana frenética la que nos espera en cuanto a lo informativo se refiere. En OK Diario nos estamos preparando para afrontar esta recta final a las elecciones catalanas, mientras les contamos que Carles Puigdemont sopesa con la cúpula de Junts presentarse en España el último día de campaña. Y en clave económica, el Banco Central Europeo presiona a CaixaBank para que integre a Unicaja si sale adelante la oferta de BBVA sobre Sabadell. Y no se pierdan la última estrategia de nuestro presidente. El Partido Socialista explota el victimismo de Pedro Sánchez en las aulas. Quieren adoctrinar a los más jóvenes contra lo que ellos denominan el resurgir fascista. Les esperamos con todos los detalles de estas noticias y de muchas más en OK Diario. Muchas gracias, doña Laura.